Buenos días, ¿cómo estáis? Feliz domingo. La palabra de Dios de hoy es muy directa, una queja. El profeta Isaías nos presenta una situación. Dios ha creado una viña, ha hecho un espacio habitable y ha deseado que esa viña dé su fruto y dé el fruto que corresponde. Pero la viña, en vez de dar el fruto que correspondía, pues dio piedras. En vez de dar uvas, pues dio agrazones. Yo planto una viña y me da garbanzos. Pues no, yo lo que quiero son uvas. Bueno, la queja del Señor es, a ver, ¿qué ha pasado? Si yo he hecho una humanidad libre, una humanidad capaz, una humanidad inteligente, una humanidad con voluntad, una humanidad que es reflejo de mi propio ser, ¿qué pasa para que no dé el fruto esperado? Y el fruto esperado es la relación con Él y todo lo que la relación con Él significa. ¿Qué significa la relación con Dios? Bueno, lo dice San Pablo en la segunda lectura. Dice, a ver, venimos ya diciéndolo varios domingos, conformaos con Jesucristo y no andéis mareando la perdiz, buscar todo lo bueno, el bien, la paz, la reconciliación, la unidad, el amor mutuo, el servicio mutuo, la benevolencia, en fin, todo lo que significa construir al ser humano, es decir, lo bueno, la bondad. ¿Qué ha pasado para que lo bueno y la bondad no sea patrimonio de la humanidad? Declaramos patrimonio de la humanidad pues un camino, el camino de Santiago, y me parece muy bien, la sidra, y me parece muy bien. Ahora están en no sé qué pueblo de Andalucía queriendo que sea patrimonio de la humanidad las tertulias esas del verano de la gente, ¿no?, de la calle, y me parece muy bien. Me parece muy bien que sea patrimonio de la humanidad una catedral o un árbol, muy bien, de acuerdo. Pero lo que nos pertenece, lo que es patrimonio nuestro, es Dios. Es el que somos imagen y semejanza de Dios. Y cuando el ser humano reniega de eso, pues todo va como va. Es decir, todo se traspapela. Jesús hace esta misma queja que Isaías en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo nos dice, además, a quién se dirige Jesús. Jesús está hablando a los sacerdotes y está hablando a los ancianos del pueblo, es decir, a los que se supone que saben de qué va esta historia. No está hablando en esta ocasión ni a los pecadores, ni a las prostitutas, ni a la gente, digamos, marginal, no, a los notables, a aquellos que se supone que han de guiar al pueblo, aquellos que se supone que marcan un poco el camino y orientan al pueblo y que se supone que conocen la Escritura y conocen la voluntad de Dios. Bueno, esto nos va muy bien en este momento, digamos, de sínodo que se está celebrando en la Iglesia. Después diré algo al respecto. Jesús se queja, a ver, que no estáis haciendo lo que toca, que esta viña, este rebaño, este pueblo de Dios, tiene que construirse de acuerdo al reino de Dios, y el reino de Dios se construye sobre él, sobre Jesucristo. Dice, yo soy la piedra angular, la piedra que desecharon los arquitectos. A Jesús se le desechó desde el principio, lo desecharon cuando se encarnó, lo desecharon en la predicación, lo desecharon por supuesto en su muerte, pero él apostó siempre por cumplir con el reino de Dios, por ser fiel al reino de Dios, porque en definitiva esa era su misión. Jesús dio el fruto que el Padre esperaba, que es la reconciliación de la humanidad, el que hubiera una humanidad nueva. Como dicen los místicos, el espejo donde tenemos que mirarnos nosotros que Jesucristo. Y digo yo, si Dios nos ha dado los mandamientos, si Dios nos ha indicado los caminos, si el Señor nos ha enviado a los profetas, a los santos, esto está lleno de mosquitos hoy, no sé por qué, si el Señor incluso se ha atrevido a encarnarse en nuestra historia, si el Señor ha ido, primero nos acompañó en Egipto, nos acompañó en los destierros, nos acompañó en los momentos felices, nos ha ido mostrando a través de historias de personas muy concretas que Él está presente siempre y que con Él podemos contar siempre. Pero Él no se nos impone, Él se ofrece como compañero de camino. Ahora bien, si nosotros buscamos 20 pies al gato,
pues él qué culpa tiene de que no nos vayan bien las cosas, pero él quiere que nos vayan bien las cosas y quiere que estemos con él y quiere que seamos parte de él. Muy bien. Por eso Jesús se queja y dice, a ver, ¿qué tengo que hacer? Entregarle las llaves del reino a otros. Y esto es muy bien, nos va muy bien para este momento sinodal. A ver, no he dicho mucho sobre el sínodo. La Iglesia siempre ha sido sinodal. ¿Sinodal qué quiere decir? Tal vez, y perdónenme los que tengan que perdonarme si es que hay que perdonar algo, a partir del siglo XIX se construye el modelo de iglesia que tenemos hoy, que no es el que era, por ejemplo, al principio del cristianismo o en el siglo XIII. El siglo XIII, tan denostado, fue infinitamente más sinodal y más plural y más dinámico que nuestro cristianismo de ahora, ¿vale? Nosotros ahora tenemos un cristianismo mundial, extendido por toda la tierra, pero como se dice en catalán, y perdóname la expresión, de unido, es decir, vamos analicemos bien las cosas. Ahora somos muchísimo más piramidales que lo eran antes. Por ejemplo, ¿cómo se elegían los obispos en el siglo XIII? Bueno, pues había todo un sistema por el cual se elegía desde abajo arriba. Y antes del siglo XIII el Papa León ya decía aquello de que, bueno, que elijan al que quieran, ya que no quieren tener al mejor, que elijan al que quieran. Había un procedimiento por el cual se discernía en la propia comunidad cristiana, a través de unos mecanismos que fueron evolucionando poco a poco, se discernía quién era la persona idónea. San Agustín, por ejemplo, fue escogido entre la comunidad, no fue elegido por el Papa, fue la comunidad de Tagaste la que lo eligió de obispo. En Milán, San Anselmo no era ni siquiera bautizado, era un catecúmeno, es decir, una persona en proceso de cristianización, y así sucesivamente. Es decir, la sinodalidad significa participar activamente en la vida cristiana. ¿Y qué significa eso? Pues que no tenemos que seguir dos caminos a la vez. El camino del mundo, que es puro señuelo y pura mentira. Ya lo veis, hacemos una votación y hacen lo que les da la gana. Soñamos con que la sociedad cambie y siempre se estropea. Hay intereses particulares que conducen las cosas hacia otro lugar. Hay personas empeñadas en que el cristianismo desaparezca, porque Jesucristo estorba, porque tú y yo como bautizados estorbamos. Bueno, pues tomémonos en serio lo que tenemos entre manos. Y lo que tenemos entre manos es nuestro presente y el futuro. ¿Y cuál es el futuro del hombre y de la mujer? ¿Morirse? No, el futuro del hombre y la mujer es Dios, es el cielo, eso que llamaban antes el cielo. Bueno, pues yo lo vuelvo a llamar el cielo, es decir, la vida en Dios. Justamente San Pablo sale a nuestro encuentro. ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, lo que espera Dios de nosotros es que respondamos generosamente a su liberalidad. Él nos ha creado por amor, Él nos ha creado para ser parte de Él, Él nos ha creado para ser sus interlocutores. Entre Dios y nosotros no hay una distancia insalvable, al revés, todas las distancias han sido acortadas, específicamente por la encarnación del Verbo. Ahora bien, si el objetivo de la vida humana es el encuentro con Jesucristo para alcanzar el reino de Dios, es decir, la vida eterna, y cuando hablamos de vida eterna, seamos claros, señores, no estamos hablando de quedarnos en este mundo para vivir oníricamente y para vivir tan ricamente, no. La vida eterna consiste en entrar en la relación plena con Dios, como a través de esa experiencia que llamamos muerte y que nos adentra en lo eterno, ¿vale? Este discurso de mirada hacia lo eterno, del cielo, lo hemos desechado de la vida cristiana como si fuera una cosa antigua y que no hay que hablar de ello. Pues mirad, esta es la verdad y este es el riesgo que corremos, de vivir como si no existiera Dios y como si nosotros no fuéramos más que carne de tumba. San Pablo lo dice claramente: buscad lo bueno, buscad la bondad. ¿Por qué no lo hacemos? Tenemos los mandamientos, que son las pautas adecuadas para el desarrollo de nuestra libertad. Tenemos la vida de los profetas y de los grandes personajes bíblicos que nos hablan de cómo las historias, por muy disparatadas que sean, en cualquier historia se hace presente Dios y Dios abre caminos de esperanza mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de comprender. Y
en Jesucristo nos proporciona al Dios vivo, se hace carne, se hace uno como nosotros. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que le hagamos caso? ¿Qué más tiene que hacer Dios? ¿Venir aquí y solucionarnos los problemas inmediatos? Bueno, puede ser, pero ¿con eso soluciona algo? Pues la vida de Jesús nos dice que no, porque si Jesús resucitó muertos, dio la vista a los ciegos, dio de comer a multitudes y al final se lo cargan en la cruz, quiere decir que algo no nos está funcionando. Y lo que no funciona es lo de siempre, es que vivimos de espaldas a Dios. Claro que vivimos en una cierta oscuridad porque estamos a una distancia inmensa, eterna, pero justamente porque seguimos a Jesucristo, que es Dios de carne y hueso, podemos entender que nuestra vida humana de cada día es una vida digna y es una vida bendecida. Por tanto, lo que tenemos que hacer es seguir a Jesús y ser coherentes y honestos en la vivencia del seguimiento de Jesús, y así daremos los frutos que Dios espera, que son la bondad, la reconciliación, la paz, el amor, la confianza, la alegría, la limpieza de corazón. Repasad el Evangelio y ya veréis. El problema, y ya que estamos en un clima sinodal, es el siguiente, y lo siento mucho tener que decir estas cosas, pero lo digo en conciencia y esperando aportar algo que valga la pena. La Iglesia siempre ha sido sinodal, desde Jesús hasta el siglo XIX, incluso en el siglo XX, ¿vale? ¿Qué ha pasado que de repente a partir del siglo XIX, lo sé bien porque uno conoce un poco la historia? Bueno, es que las estructuras no tienen nada que ver con el Evangelio. Claro que vamos a tener estructuras porque somos seres humanos y necesitamos, pues una cierta organización. Eso no hay nada que decir. Pero esa organización nuestra no está para que los obispos se callen o para que no digan lo que hay que decir, o que los sacerdotes andemos viviendo del cuento y mareando la perdiz y soñando con prebendas y con privilegios y olvidándonos de que el ministerio sacerdotal y el ministerio episcopal y el ministerio del diácono y los ministerios laicales y los distintos carismas de religiosos y religiosas son para el servicio del pueblo de Dios y para construir el reino de Dios. Y hasta que no entendamos eso, da igual que hagamos grandes asambleas que quedan muy bien en los periódicos y muy bien en las ideologías, pero no aterrizan en lo que hay que aterrizar. Yo lo siento mucho, estoy escandalizado de que en la última encíclica del Santo Padre la palabra Jesucristo, ya no digo la persona, la palabra Jesucristo aparece muy pocas veces. Y lo siento, nosotros no tenemos que predicar el clima, tenemos que predicar el Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo, y el Evangelio habla del reino de Dios, y el Evangelio habla del cielo, y el Evangelio habla de una vida eterna, y el Evangelio habla de la bondad, de la paz, de la justicia, pero no la del mundo, sino la de Dios, la del reino de Dios. No esas justicias y esas paces que dependen de las negociaciones de unos y de otros, que manipulan votos, que manipulan mensajes, que se manipula hasta el mismo Evangelio, con tal de transformar la ideología en una verdad. Y eso ya hasta Santo Tomás de Aquino decía que eso no puede ser. La verdad es lo que es, y no lo que a mí se me ocurre que sea. Claro que tenemos que ser una iglesia sinodal y plural y en diálogo, por supuesto. Bueno, pues aprendamos de la historia, cómo funcionaban los primeros cristianos. Los apóstoles se juntaron para tomar decisiones y a lo largo y ancho de la historia de la Iglesia eso ha sido así, unas veces con más éxito, otras veces con menos, aún en medio de persecuciones. Nunca se rompió la comunión, salvo cuando algunos pensaron que su idea era la única verdad posible, y estoy hablando de los grandes cismas, que son culpa de todos, y culpa de un diálogo que no tiene nada que ver con el Evangelio, sino que son monólogos que al final se enfrentan. Y en definitiva lo que el Señor nos está diciendo es: vamos a ver, o vais a ser lo que yo quiero que seáis, o vais a seguir siendo lo que a vosotros os apetece ser. Es decir, queréis ser iglesia, es decir, comunidad cristiana para el reino de Dios, para el anuncio del reino de Dios, para dar frutos de salvación,
y la salvación es que el hombre y la mujer se encuentren con Dios, o vais a seguir mareando la perdiz, mezclándoos con el mundo, diciendo que lo malo es bueno y no hablando de las virtudes, y no hablando de la moral, y no hablando de cómo se construye la vida cristiana desde la verdad del ser cristiano, no desde las ideas preconcebidas, ni siquiera desde las estructuras, que eso puede cambiar. ¿Vais a seguir amoldándoos al mundo para seguir los dictados del mundo, o vais a ser fieles al Señor? Esta es la pregunta de Jesús. Bueno, la respuesta tiene consecuencias. Si vamos a ser fieles al Señor, muy bien, fenomenal. El Señor nos declarará amigos suyos y estará siempre con nosotros, y nuestra vida será una vida de gracia en medio de persecuciones, por supuesto, porque el mundo en el que vivimos nunca le ha gustado la presencia de Dios. Pero también es verdad que seremos capaces de traer el reino de Dios a este mundo. No es ahora el momento para enrollarme sobre esto, pero son cosas en las que estoy pensando continuamente, y bueno, en lo que me afecta como creyente y en lo que me afecta como sacerdote, pues tengo un interrogante serio de qué es lo que el Señor espera de mí y qué es lo que el Señor desea que yo realice. No lo sé. Yo creo que lo que tengo que hacer es primero dejarme moldear por el Espíritu Santo. No pretender que el Espíritu Santo se meta en el bote de mi idea, de mi cerebrito, no, sino al revés, abrirme completamente al don del Espíritu Santo. Segundo, seguir a Jesucristo incondicionalmente en medio de mis oscuridades y de mis pecados, que tengo muchos, ¿vale? Y hacer lo imposible para que se transmita la fe y se transmita el Evangelio del modo más claro y más directo a las personas con las que convivo, sean los que sean. En fin, podía contar las experiencias de estos días, de estas semanas muy interesantes, muy bellas, que me han llenado el corazón de paz y de inmensa alegría, y también el interrogante lo mantengo. Bueno, no me enrollo más. Advertamos la queja de Jesús, la queja de Dios. ¿Qué os está pasando? Que no estáis dando los frutos que yo espero, frutos de santidad, hablemos con lenguajes habituales, con frutos de vida eterna. ¿Por qué no educamos bien a los hijos como cristianos? ¿Por qué nuestras escuelas cristianas no son lo que tienen que ser? ¿Por qué los pastores de la iglesia, específicamente los obispos, no son seguidores, no marcan la línea del seguimiento de Jesucristo claramente? Y pastelean de aquí y de allá, y bueno, ya veremos, y al final no vemos nada y todos andamos a ciegas. Bueno, son preguntas que están en el aire, pero también a ti como laico, a ti como religioso, a ti como persona normal, bautizado, la pregunta de Jesús es la misma. Bueno, ¿puedo confiar en ti o no? ¿Puedo pensar que vas a desarrollar los dones que he puesto en tus manos o no? ¿O es que quieres hacer de mi viña tu terruño? Bueno, pues no se trata de hacer nuestro terruño, sino de construir el reino de Dios. Que el Señor os bendiga y os guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.